Hola, ¿qué tal? En un video pasado habíamos hablado de lo que son las tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Y ahora para complementar un poco ese tema, vamos a ver esta parte, que es la segmentación de datos. Bueno, entonces, una segmentación de datos es, por ejemplo, unos botones, por así decirlo, en los que podemos filtrar nuestras tablas dinámicas e indicar algún criterio en específico que nos interese. Entonces vamos a seleccionar nuestra base de datos, vamos a insertar en tabla dinámica, ya está seleccionado y vamos a darle una nueva hoja de cálculo. Aquí está nuestra tabla dinámica. Entonces aquí yo puedo formar mi información como quiera. Columnas tienen esto de una delegación o estado. Los valores tienen el sueldo y las filas tienen los puestos. Y bueno, no, vamos a dejar mejor los nombres en las filas. Ahí está. Entonces tenemos de que Adolfo, que trabaja en Morelos, me parece que es esto, y su sueldo de 12,300. Vamos a darle el formato de moneda. Bueno, entonces ya tenemos nuestra tabla dinámica muy básica y vamos a darle clic en cualquier espacio dentro de ella. Vamos a insertar y en la sección de filtros sale segmentación de datos. Damos clic ahí. Entonces nos dice que elijamos lo que queremos segmentar. Yo, por ejemplo, me va a interesar saber el sueldo, pero no la voy a seleccionar porque precisamente con base en otros conceptos o criterios quiero conocerlo. Entonces vamos a darle el puesto, el nombre, allí y el del que me parece que es estado. Bueno, vamos a acomodarlos. Ya nos dio nuestros pequeños botones, nuestra segmentación de lo que contiene nuestra tabla dinámica. Y ahora sí, lo que hacen estos botones es que me filtran mi información de la tabla al momento en que yo les doy clic. Por ejemplo, si yo quiero saber lo que tiene que ver con Alejandra, doy clic en Alejandra y ya me dio su sueldo aquí en mi tabla, 13,400. Si yo quiero saber ya ahora sobre Arturo, doy clic en Arturo y solito me cambió la información. Aquí sale todos los nombres que tengo en mi base de datos y puedo elegir el que sea y directamente y de manera rápida me va a dar esa información. Como puedes ver, cuando yo elijo uno, me cambia también lo que está seleccionado o marcado de un color más oscuro en las otras segmentaciones. Lo que pasa es que todo está relacionado y solito Excel me dice, Adolfo tiene el número de identificación 22, tiene el puesto de ingeniero y se encuentra en Morelos, me parece que es esto. Entonces, yo no necesito esta información tal cual porque al que me interesa es el nombre, pero igual me está resumiendo su información que contiene en la tabla dinámica. Ahora, si yo quiero borrar una selección, como ves, y que me regrese a mi información original, puedo darle en este icono que dice borrar filtro y ya, me regresa a lo que yo tenía en un inicio. Y por ejemplo, ahora quiero saber de las personas que se encuentren en Hidalgo. Ya me dio la información que son Juan, Manuel, Silvia y Verónica. Entonces quiero saber sobre este estado, pero ahora quiero la información de Manuel. Y ya con estos dos criterios seleccionados en mis botones, me especificó solo a Manuel, ya que inicié marcando los estados en vez del nombre. Y supongamos que, bueno, ahora quiero saber sobre el Estado de México. Tengo Alberto y Pedro y Roberto. Ya que yo sé estos tres nombres, ahora quiero que me filtre y quiero saber el monto de Roberto. Doy en borrar filtro para regresar al original y borrar filtro para el original. Y supongamos que ahora yo quiero saber
quiénes están en 2 estados, ¿no? Entonces vamos a darle en estos iconos que ves aquí en cada cuadrito, que se llaman selección múltiple. Damos clic en él antes de nuestra selección y elegimos, ok, quiero saber en Estado de México y en Morelos. Pero como ves, tú querías el Estado de México y Morelos, pero en realidad lo que hizo fue que me quitó el Estado de México y Morelos y me dejó las otras delegaciones. Entonces, supongamos que ahora queremos el Estado de México, ya no lo filtró y ahora sí damos selección múltiple y elegimos, me parece que habíamos dicho Morelos, no me acuerdo. Bueno, elegimos el otro. Ahora sí nos filtró esos 2 estados que me interesan a mí. Vamos a repetir, o sea, lo que pasa es que tú tienes que seleccionar el primer criterio. Por ejemplo, tengo que seleccionar a Alberto primero. Le voy a decir, no, pero es que también me interesa alguien más. Ahora sí damos en selección múltiple y decimos, como ves, aquí me marca los que sí puedo seleccionar, que se encuentran en Estado de México y Morelos, y los que, o sea, son los que se encuentran en negrita o en un color más claro, y aquí en un color más tenue no, son los que no están en mi primera selección. Ahora sí, dice Alberto y no sé, Pedro. Ahora sí me va a dar la información de esos ambos. Entonces, sabemos que tenemos que primero seleccionar el primer criterio que nos interesa y luego dar selección múltiple para seguir filtrando nuestra información con todo lo que nos sirva. Como viste, ahora nos dice que en mis 2 selecciones, que es Alberto y Pedro, hay un ingeniero y un instructor. No sabemos cuál, pero ya sabemos que tiene una relación con estas segmentaciones. Vamos a darle en borrar filtro. Y si yo ya no quiero que me esté marcando la selección múltiple, por ejemplo aquí, que me está dejando Aguascalientes, DF, Hidalgo, Veracruz, etcétera, tengo que quitarle ese criterio. Y ya, me va a regresar al original, que es 1 por 1. Lo mismo aquí, va a ser 1 por 1. Aquí tenés que poner atención porque si yo quisiera otra vez seleccionar varios y lo doy antes, el clic de selección múltiple, recuerda, te va a dejar los que están en color oscuro. Los que tú diste clic te los está quitando. Y bueno, también tú puedes editar aquí cómo se ve tu segmentación. Si no te gusta, si te está estorbando, puedes modificar el tamaño y moverlos a donde sea. Pero siempre va a estar relacionado con tu tabla dinámica que creaste. Ahora, en el siguiente tema de este video, vamos a ver lo que son las funciones de bases de datos o funciones BD. Estas funciones son unas que nos permiten modificar o depurar alguna información dentro de la base de datos y de manera automática nos va a realizar esa función. Por ejemplo, vamos a darle en esta que dice total a pagar por el puesto. Aquí yo voy a querer hacer una suma. Y si le doy igual, BD suma, aquí está, esta función nos va a sumar los números de la columna del campo que yo elija en mi base de datos conforme a unos criterios. Mi base de datos va a ser tal cual toda la tabla. Va a incluir el nombre de los encabezados y el nombre del campo va a ser ahora sí que la columna que yo quiero sumar. Aquí obviamente va a ser el sueldo, es lo único que tiene números. Si hubiera otra, yo tendría que seleccionar. Hay distintas maneras de seleccionar ese campo. Por ejemplo, la primera es que yo diga en qué número de columna está. 1, 2, 3, 4, está en la columna 4 de mi selección de base de datos. Y ahora, el criterio van a ser estas 2 celdas. Yo las voy a ir seleccionando, ahorita vamos a ver qué pasa. Entonces, primero yo tengo que especificar el criterio. Ese número que me dio está mal. El criterio va a ser que yo quiera saber el puesto, o sea, el total a pagar por puesto, y el puesto que me interesa va a ser contador.
Ahora, ya que tengo mi criterio establecido, ahora sí me dio la función, el resultado correcto. Lo que hizo es que sumó en esta base de datos, en la columna 4, lo que tiene que ver con el criterio, que es, buscó el puesto contador, y aquí en puesto buscó todos los que digan contador y sumó su sueldo. Yo tengo que escribir bien, asegurarme de que como está aquí escrito, para que lo pueda encontrar. Si yo me voy equivocado y se me va esta O, ya no me da el resultado. Tiene que estar bien escrito. Y ya si cambio, por ejemplo, ahora quiero saber quién es médico. Como ves, ahí se me fue el acento del médico porque aquí tiene acento. Vamos a modificarlo, escribirlo bien y ahora me da la información con respecto al médico. Bueno, ahora en cuanto al sueldo promedio, vamos a dar su función que es base de datos, BD, promedio. Aquí está. Mi base de datos es la misma, incluyendo los encabezados. Ahora, otra manera de poner el nombre del campo, que en el total a pagar pusimos un 4 porque era el número de la columna donde dice el sueldo, que es lo que yo quiero sumar. Ahora vamos a poner tal cual la celda, el sueldo. Entonces ahí va a buscar, la función sabe que tiene que sumar lo que esté abajo de esa celda porque ahí dice sueldo. Y los criterios van a ser los mismos, vamos a dejarlos así. Tienes que seleccionar la pequeña tablita, por así decirlo, de tus criterios que después. Cerramos y ya me dio el promedio. Vamos a darle formato de moneda. Ahora vamos a buscar el sueldo máximo, es base de datos, max. Mi base de datos es la misma. Otra manera de buscar el campo es escribiéndolo tal cual, pero tienes que escribirlo de la misma manera en que está escrito aquí. Si se me va una letra no lo va a encontrar o si hubiera algún acento, yo tendría que fijarme. Mis criterios van a ser los mismos. Y ahora me está dando el sueldo máximo de las personas que tienen el puesto de médico en esta base de datos. Si lo mismo pasa con el sueldo mínimo, aquí está base de datos mínimo y la base de datos. Podrías nombrarla para evitar seleccionar a cada rato. Y el nombre del campo vamos a dejarlo con el número de columna y los mismos criterios. Ahora vamos a cambiar el puesto a un actuario y me va automáticamente a cambiar mi resultado. En cuanto al total de empleados, existe una función que se llama de contar. En toda la, en toda la base de datos me va a contar el sueldo, vamos a dejar el 4, de las personas que son actuarias. Entonces, aquí no me va a contar el monto del sueldo, me va a contar cuántos empleados tengo con ese criterio. Ahora sabemos que hay 4 actuarios. Si yo lo buscara aquí, me tiene que salir un actuario, 2 actuarios, 3 actuarios y 4 actuarios. Sí está bien. Entonces me contó el número de personas que tienen este puesto. Y bueno, sabemos que el campo en el que yo estoy realizando estas operaciones, funciones, tiene que ser numérico. Si yo quisiera sumar esto, obviamente no se podría porque no tiene sentido. Entonces, asegurarnos de que nuestro campo de la función es numérico y que estemos dando las coordenadas o la ubicación en celdas correctas de nuestros criterios y asegurarnos de que está escrito tal cual como viene en la base de datos. Hay muchas funciones de base de datos, tú puedes poner BD y aquí te van a salir todas las que puedes hacer y solito Excel te va a decir qué selecciones. Casi siempre son los mismos conceptos. Algo que también nos sirve en estas funciones de base de datos es que podemos tener más de un criterio.
Por ejemplo, ahora me interesa no solo el puesto, sino también el nombre. Supongamos que queremos a Juan. Me parece que Juan es actuario. Vamos a darle el mismo formato. Y ahora, si yo quiero saber la suma de el puesto actuario con el nombre de Juan, o sea, yo sé que hay una persona que es actuaria y se llama Juan. Lo único que tengo que hacer es lo mismo que habíamos hecho, pero ahora mi selección del criterio va a ir incluyendo mi segundo criterio. Ahí está. También, si yo quiero el sueldo promedio y con mi segundo criterio, me va a dar lo mismo porque sé que solo hay una persona que se llama Juan y es actuario, pero si hubiera otra, por ejemplo, aquí vamos a cambiarle a Arturo, ahora se va a llamar Juan. Me va a dar el promedio de esas dos personas que se llaman Juan y son actuarios. Y así. Entonces podemos expandir nuestra selección de los criterios y los va a considerar a ambos para hacer nuestra función de base de datos. Y bueno, ya si hubiera algún comentario, alguna duda, se puede dejar aquí, se puede volver a hacer algún video para explicar a fondo o no es necesario esperar, también podemos responder personalmente en caso de que se necesite. Saludos.